hasta lo que yo pude seguir es ahí en el 60, ¿no? 60, 61, 62, por ahí es que comenzaron a venir, ¿no? Y de ahí empezó la red en esta parte acá del Norís, porque antes no emigraba directamente al Uruguay, a no ser una misión diplomática, ¿no? Me han contado que dice que muchos vinieron en el Reader Digit, ¿no? Salía la publicidad, que vinieran acá a Estados Unidos, ¿no? Y muchos vinieron por eso es lo primero, ¿no? Ahora, después sí, ya explotó, ¿no? En los 70, ¿no? Ahí explotó la migración, que es la que me tomé la licencia de decir, de los 60 y los 70, porque la veo una misma, es la primera migración, para mi criterio, y después a principios de los 80 hasta fines de los 90 es la segunda, que puede ser que tenga casi unos 20 años la segunda. Y la tercera es esta última que llegó desde el 98 hasta el 2003 aproximadamente, que se cortó la visa, y después siguieron viniendo con visa, ¿no? Pero la generación del medio esa, la gran mayoría vino por México, ¿no? Que es la única que vino, que es la del medio, que vino totalmente para aquellos tiempos ilegal, ¿no? ¿Cómo es la colectividad de acá, la colectividad uruguaya? La colectividad uruguaya es como un mini Uruguay, donde tenemos absolutamente todo lo que hay en Uruguay, pero en miniatura. En vez de haber 100 boliches, hay 2 o 3. En vez de tener elección de 20 pizzerías, tenés 2 o 3. Tenés tu doctor uruguayo, tu zapatero uruguayo, tu plomero uruguayo. Tenemos de todo. Lo que yo sí puedo ver es una diferencia generacional, donde hay diferencia de opiniones, pero que se puede llegar a zanjar conversando y se pueden revertir. Nunca esperé estar tanto tiempo afuera, sino que como la mayoría de los que salimos de Uruguay, siempre tenemos el recuerdo, el retorno en la mente. Pensaba simplemente estar un par de años o 3 como mucho y regresar, cosa que no se cumplió. ¿Y cómo definirías a esa generación tuya de uruguayos residentes en New Jersey, acá en Newark, en Elizabeth, en Orange? Es difícil emigrar. En mi caso muy particular, yo me sentía de repente culpable de haberme ido del Uruguay. Conversaba no, por medio, en esa época no había internet, por correo, epistolar, con amigos que habían quedado en Uruguay. Yo les decía que me sentía culpable, que había abandonado la patria, ¿no? Que viene a ser nuestra madre. Pero con el paso del tiempo no me condeno hoy en día. Y también yo pienso, también entendiste a tus padres, porque tus padres eran españoles viviendo en otro país que no era el suyo. Sí, pero en el caso de mi padre es diferente, fue diferente, porque fueron sus padres que los llevaron siendo niños. En realidad los emigrantes fueron los abuelos. Los abuelos. Y cómo se revierte todo, ¿no? Que termina... ¿Y cuánto tiran los nietos, por ejemplo, vos ahora que sos abuelo? Yo soy abuelo y bisabuelo. Ajá. Tiran muchísimo. A tal punto de que prefiero seguir viviendo acá y no retirarme en Uruguay. Por ellos, ¿no? ¿Cuál es una de las instancias más difíciles que se vive en una emigración para un migrante? ¿Qué le dirías a alguien que va a migrar, por ejemplo? Mirá, yo, por ejemplo, le he dicho a familiares míos que estaban dispuestos a salir del Uruguay que no lo hicieran.
Yo lo hice y tuve que atenerme a las consecuencias, pero es sumamente difícil. A mí se me murió mi papá, que como te decía hace un rato hablando, yo vine a descubrir cuánto mi padre me quería cuando yo me distancié de él y me vine para acá. En realidad nos vinimos a descubrir el uno al otro así en la distancia, ¿no? Se sufre mucho y la nostalgia es muy grande. Hay pequeñas cosas que cuando vos estás en tu país no te das cuenta que las tenés, porque las tenés, y que cuando salís las extrañás. Y se hace muy difícil, y sobre todo en un país como este, con otro idioma, con otro tipo de gente que, si bien el pueblo americano es como cualquier otro pueblo, con personas buenas, con personas malas, con personas con más poder económico que otros, pero en definitiva el ser humano es el mismo en cualquier parte del mundo, tiene sus sentimientos, sufre, pero es difícil cuando venís de afuera llegar a entender todo eso. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se están viniendo? O sea, ¿se están yendo para Uruguay? ¿Cómo son? Sí, ¿Qué pasa con las deportaciones, por ejemplo? Las dos cosas. Se están yendo y hay una deportación, anda aproximadamente, son 300 al año, ¿no? Los deportados en todo Estados Unidos. Es una cifra alta para lo que es Uruguay, ¿no? Y lo último era acá en la ciudad de Elizabeth, que se habían ensañado y estaban prácticamente en un año, en menos de un año, habían deportado a más de 30, que eso es muchísimo, ¿no? Y bueno, los han castigado muchísimo con la deportación, ¿no? Una separación familiar brutal, ¿no? Porque siempre tiene que quedar, y apuntan al hombre. Hasta ahora no hemos tenido ninguna mujer que hayan deportado, siempre son los hombres, porque saben que la mujer se tiene que ir, no puede estar sola. Pero como todo, alguno ha resistido, ¿no? Y ha quedado acá, o directamente ya después viene una separación. Entonces eso ha sido muy duro, pero ahora ya se están yendo solos. Es un retorno masivo y profundamente económico, ¿no? Ese es el problema grave, que la gente se está yendo porque está como vinieron, ¿no? O sea que diríamos como pasa en Canadá el salmón, ¿no? Que vuelve a morir al lugar de origen. En este caso no es eso, pero salieron de una economía deteriorada, con problemas gravísimos de trabajo, de todo, y ahora le está pasando lo mismo acá.